Estas 2 últimas semanas hemos estado hablando de la importancia de lo que es el amor al prójimo. ¿Recuerdan, verdad? Y veíamos un pasaje, que este pasaje que está en Deuteronomio, lo titulan, en este pasaje, lo titulan el gran mandamiento. ¿Recuerdan ese pasaje que leímos? Que le llaman el gran mandamiento. ¿Recuerdan de ese pasaje? Si me pueden dar un poquito volumen aquí en este monitor. ¿Y por qué se le llaman el gran mandamiento? Si es considerado como el gran, o sea, es lo más grande. Porque nos habla 2 puntos. Amarás a Dios, el primero, y luego el segundo dice, amarás ¿a quién? Al dinero. No, ¿verdad? Amarás al prójimo. Amarás al prójimo. Por eso es considerado el gran mandamiento. Y hemos estado hablando en estas 2 últimas semanas en cuanto al segundo tema, sobre el amor al prójimo. Y el día de hoy vamos a estar viendo, son pasajes que ya hemos estudiado, que hemos visto, hemos compartido al respecto. Pero el día de hoy vamos a estar viendo Mateo capítulo 5. ¿Recuerdan de qué nos habla Mateo 5? ¿Recuerdan de qué nos habla? Sobre las bienaventuranzas. Y el versículo 6 nos habla y nos dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Vamos a estar viendo la Reina Valera en este caso, en la mayoría de estos versículos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y vemos en las bienaventuranzas que son, vamos a decir, una descripción de lo que debe de haber en el carácter de los ciudadanos del reino de los cielos. ¿Recuerdan que la Escritura dice que cuando dice el reino de los cielos se ha acercado? O sea, ya llegó, está aquí en la tierra. Y cuando hace mención del reino de los cielos, recordamos que en todo reino tiene, vamos a decir, leyes. ¿No es así? ¿Habrá un reino, habrá un país donde no existan leyes? No, ¿verdad? Imagínense el desorden, o tal vez un país así ya no existiría, se matan unos a otros. Pero cuando la Escritura nos dice que el reino de los cielos se ha acercado, ¿quién es el rey de ese reino que fue anunciado, que se había acercado? ¿Quién es el rey de ese reino? Jesús. Así es. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Y precisamente a través de todo de lo que Jesús nos habla en la Escritura, en la Biblia, en las bienaventuranzas, precisamente son como partes muy importantes en cuanto a, vamos a decir así,
a las leyes que Él nos está diciendo, nos está hablando, que tenemos que cumplir, que hacer. ¿No es así? Porque las leyes no son como dicen por ahí en el mundo. Las leyes son para violarse. Así dicen por allá. Las leyes son para quebrantarse. Lo pueden hacer, pero cualquier ley que quebrantemos va a traer consecuencias. Y consecuencias no buenas. Tú puedes decir, yo no creo en eso. Bueno, vamos a hablar, existe la ley de la gravedad. ¿Saben cuál es la ley de la gravedad? ¿Qué dice? Que cualquier cosa, cualquier objeto que yo aviento, tiene que caer. Esa es la ley de la gravedad. No va a flotar. Tú puedes decir, bueno, pero yo no creo en esa ley. Yo me voy a aventar y voy a volar. Bueno, haz el intento. A ver si vuelas. ¿Verdad que no? Y como estás violando esa ley porque te estás aventando, estás violando la ley de la gravedad, va a haber consecuencias. Y la ley, vamos a decirlo así, que nos habla lo que es el nuevo pacto en Cristo Jesús. Las bienaventuranzas también tienen un propósito para cada uno de nosotros. Nos dicen algo que nosotros tenemos que cumplir para que podamos estar en orden delante, vamos a decir así, del Rey, delante de nuestra autoridad que es Dios. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Entonces decimos que las bienaventuranzas son una descripción de lo que debe de haber en el carácter de los ciudadanos del reino de los cielos. En el carácter. ¿Qué quiere decir eso? Ya cuando podemos decir o decimos en el carácter, estamos diciendo que tiene que ser parte nuestra. Por ejemplo, el carácter de cada uno de nosotros es parte tuya. ¿No es así? ¿No les ha tocado que tú dices o le dicen a otra persona? ¿Qué carácter tiene? ¿Verdad? ¿No es así? ¿Qué carácter te cargas? Porque es parte de la persona. Entonces, las enseñanzas de Jesús tienen que llegar a ser parte de nuestro carácter. Amén. Tiene que ser parte de nuestro carácter. Ahora, estamos viendo esta bienaventuranza de Mateo 5:6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, dice aquí esta bienaventuranza. ¿Por qué Jesús usa la figura del hambre y la sed? ¿Por qué? ¿Por qué Jesús usa esa figura del hambre y la sed? Jesús usa esta figura para describir cómo es que debemos de desear, de querer esa justicia. ¿Se entiende? ¿La entendemos? Jesús usa esta figura. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Cuando dice tienen, ¿a quiénes se refiere? ¿Quiénes son los que tienen hambre y sed de justicia? ¿Quiénes son?
Podemos decir a los que anhelan, a los que quieren esos, vamos a decir, bienes espirituales, aquellos que reconocen que no tienen esa hambre y sed por la justicia, y en un momento vamos a hablar a qué justicia se refiere. Pero estamos diciendo en este momento a quiénes se refiere. Se refiere a aquellos que tienen un vacío espiritual. ¿Ustedes en algún momento llegaron a experimentar ese vacío espiritual? Yo creo que todos. Todos llegamos a experimentar ese vacío espiritual. De que no sabíamos qué pasaba. Tratábamos de llenar ese vacío espiritual, como lo hemos dicho en otras ocasiones, a través de trabajar y trabajar y trabajar, porque había algo, un vacío en nosotros. Y tratábamos de llenar ese vacío a través del trabajo. Otros a través de la bebida, a través de las drogas, a través de muchas cosas. Cada quien en diferentes cosas tratan, muchos siguen tratando porque no han sabido y no han tenido ese encuentro con Jesús. Pero cuando nosotros estábamos experimentando ese vacío espiritual, no sabíamos qué pasaba, solamente había un vacío. Pero ¿qué sucedió cuando venimos y tuvimos ese encuentro con Jesús? Como que teníamos mucha sed y luego empezamos a beber agua. ¿Qué pasa cuando tienes mucha sed y luego bebes agua? Como que viene, ¿verdad? Viene una paz, viene una llenura, ya estás tranquilo, ya estás en orden. Porque mientras tengamos mucha sed y mucha hambre, no vamos a estar normal, no vamos a estar quietos, vamos a estar. Entonces, en este caso Jesús está usando esta figura del hambre y la sed para que podamos nosotros entender lo que cuando está diciendo bienaventurados, dice los que tienen. Y aquí se está refiriendo también, es cuando tenemos algo, lo reconocemos. Cuando tienes sed, reconoces que tienes sed, ¿no es así? Cuando tienes hambre, reconoces que tienes hambre. Pero cuando hay esa hambre de la justicia divina y reconocemos, entonces, cuando lo reconocemos, entonces es que empezamos a abrirnos y a reconocer de que necesitamos algo más que de lo que el mundo nos pueda dar, de lo que cualquier cosa material nos pueda dar. Y ese vacío espiritual solamente puede ser llenado por Dios. Nada más. Ninguna otra cosa nos va a llenar. Ni ningún dinero, ninguna cosa material nos va a poder llenar porque es un vacío espiritual. Por eso podemos ver cómo mucha gente de mucho dinero están vacíos espiritualmente. Entonces, podemos darnos cuenta y ver que no es una cosa material, sino es espiritual. Entonces, Jesús está haciendo referencia, dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hambre y sed de justicia. Cuando dice justicia, está hablando de que cuando somos saciados de Dios, entonces nosotros vamos
a venir a ser, a convertirnos, vamos a decir, en personas justas. ¿No es así? La palabra justo, ¿qué significa? Una persona justa, la palabra justo, de acuerdo a lo que la Biblia nos habla, nos enseña, podemos decir que es una persona que vive en un estado permanente de rectitud, integridad y temor de Dios. Esa es una persona justa. Voy a repetirlo. Es bien importante. Una persona justa es una persona que vive en un estado permanente. O sea, que ese es tu carácter. Un estado permanente de rectitud, integridad y temor de Dios. Amén. Nos dice el salmista en el Salmo 42, hablando de esa sed y de esa hambre, como nos dice aquí Jesús, los que tienen hambre y sed. Dice el salmista en el Salmo 42, en el versículo 1 y 2, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Qué quiere decir cuando dice como el siervo brama? Ahí, ¿quién es un siervo? ¿A qué se está refiriendo? Un siervo es como un venadito, un venado. Podemos leer como el venadito brama por las corrientes de las aguas. Cuando dice brama, está diciendo que está haciendo sus sonidos que el venadito hace de ansiedad, de necesidad, de buscar. Está bramando, está buscando las corrientes de las aguas. Porque tiene esa sed y está buscando dónde encontrar agua. Por eso dice aquí el salmista, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así, o sea, como ese ciervo, clama por ti, oh Dios, el alma mía. Quiere decir que así como ese venadito, con esa, vamos a decir, desesperación que está buscando saciar su sed, dice aquí el salmista, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Así es como nosotros debemos de buscar a Dios. Es lo que quiere decir, es lo que le está diciendo. Pero no está diciendo, está hablando, está poniendo una alegoría del animalito que tiene sed, que nosotros así tenemos que buscar a Dios. Pero ¿qué resulta? Normalmente como seres humanos buscamos a Dios tal vez así, clamamos solamente cuando hay una necesidad urgente. Solamente cuando hay una situación difícil, solamente cuando hay una situación de que no hallamos la salida. Puede ser financiera, puede ser una enfermedad, puede ser un problema. Solamente cuando hay extremos en esos aspectos es cuando a veces sí llegamos a clamar así. Pero conforme a lo que nos dice la Biblia, es que no necesariamente tenemos que buscar a Dios así. No necesariamente. ¿Recuerdan el pasaje que nos dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas van a ser añadidas?
Entonces nos está diciendo que nosotros tenemos que buscar a Dios, no porque nos estamos viendo en peligro, vamos a decir así, de algo, sino tenemos que buscar a Dios porque tenemos hambre y sed de justicia. Y esa hambre y sed de justicia debe de ser parte de nuestro carácter. Todos los días tenemos que buscarla. Es algo todos los días. Dice el profeta Isaías en el capítulo 55, versículo 1, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprar y comer, venid, comprar sin dinero y sin precio, vino y leche. A todos los sedientos, venid a las aguas, dice el profeta. Amén. Ahora, Jesús dice, bienaventurados. ¿Qué significa? ¿Qué significa esta palabra, bienaventurados? Una persona bienaventurada. ¿Qué es? ¿Qué significa? Ahí podemos usar varias palabras. Significa felices, benditos, espiritualmente prósperos, con gozo, con paz. No solamente materialmente prósperos, porque como estábamos diciendo, mucha gente es próspera materialmente, pero no es bienaventurada. Es espiritualmente prósperos. Amén. Entonces lo que está diciendo Jesús cuando nos está diciendo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Si tenemos nosotros esa hambre y esa sed de buscar más de Dios, de querer más de Dios, Jesús nos dice, eres bienaventurado, eres espiritualmente próspero. Porque cuando nosotros estamos deseando eso, vamos a prosperar espiritualmente, vamos a crecer espiritualmente, vamos a madurar espiritualmente. Amén. Ahora, los que tienen hambre y sed de justicia, ¿a qué justicia se refiere? ¿De qué justicia está hablando aquí Jesús? ¿De qué justicia? Fíjense, de acuerdo al diccionario de la lengua castellana, nos dice que justicia es la virtud de dar a cada cual lo que le corresponde. Eso es lo que dice el diccionario. Otro diccionario dice, justicia es la virtud que premia lo bueno y castiga lo malo. Esa es la definición de justicia conforme el mundo lo dice. Pero a la justicia que Jesús se está refiriendo, a esta justicia, no se está refiriendo a una justicia, vamos a decir, meramente social o una justicia, vamos a decir, política, como cuando salen las personas, ¿verdad?, allá a las calles y hacen sus, ¿verdad?, protestas, exacto, para pedir justicia. Y eso no es que esté mal, no. Pero necesariamente Jesús no se está refiriendo a esa justicia. Se está refiriendo a ser justos en nuestra conducta, de acuerdo
a la justicia de Dios. Porque la justicia humana, nuestra justicia, está muy lejos de la justicia de Dios. El significado de la justicia humana está muy lejos de la justicia de Dios. Porque, como hemos dicho, en nuestra justicia, el ejemplo que pongo muy seguido y que es muy conocido es, si alguien me hace un daño, mi justicia me dice, me las va a pagar. Porque pues me dañó, pues ahora me las paga. Esto es lo que dice nuestra justicia. ¿No es así? Y yo creo que todos los que estamos aquí en algún momento hicimos conforme a nuestra justicia. Y si lo sigues haciendo, ahora como ciudadano del reino de Dios, cuidado, porque entonces no estamos bien, estamos violando una ley. Amén. Entonces, por eso decimos, no se refiere a la justicia conforme nosotros la vemos, sino es una justicia de acuerdo a la justicia de Dios. Entonces, para eso tiene que haber un cambio en nuestra mentalidad. Tiene que haber un cambio a como pensábamos antes. Antes para nosotros era normal mentir, ¿no es así? Era normal mentir, aunque todavía por ahí, ¿verdad? Aún como creyentes nos echamos unas mentirotas, ¿verdad? Tiene que haber un cambio en nuestra mentalidad. De esa mentalidad corrupta, vamos a decirle así, que había mentira, que había engaño, que había venganza, todo aquello que no cabe dentro de la justicia de Dios. Así es. Tiene que haber ese cambio de esa mentalidad antigua a una mentalidad recta y justa, de acuerdo a la justicia que Jesús nos habla en su palabra. No de acuerdo al antiguo, vamos a decir, no de acuerdo al antiguo pacto que nos dice, ¿recuerdan? Ojo por ojo, diente por diente. Es lo que dice el antiguo pacto. No se refiere a esa justicia. ¿En qué consiste? ¿En qué consiste esa justicia? Bueno, consiste en que nosotros tenemos que estar buscando vivir en esa rectitud, en esa humildad, en ese querer hacer la voluntad de Dios. Conforme estamos buscando eso, esa justicia, es entonces que estamos entrando en el orden que Dios ha establecido. Amén. Jesús dice en Juan 4:34. Jesús dijo, Juan 4:34, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Fíjese, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Fíjense aquí lo que Jesús también aquí dice, cuando hace referencia dice, mi comida. Y normalmente nuestra comida pues es la comida que comemos regularmente y bien que comemos, ¿verdad?
A muchos se nos nota que comemos muy bien, ¿verdad? Pero podemos decir como Jesús, mi comida es que haga la voluntad, dice aquí, del que me envió, o sea, de Dios. Podemos decir, es parte de nuestro alimento el hacer la voluntad de Dios. ¿Quién sabe? Cada quien. Contéstese esa pregunta. Entonces vemos que Jesús vivía de la voluntad del Padre. De esa voluntad divina, vamos a decirle así. Jesús estaba hambriento y sediento. Y quiere que todos nosotros, todos sus discípulos, todos los que pertenecemos a su reino, tengamos también esa hambre y esa sed, así con esa necesidad, con esa urgencia. Por eso cuando Jesús nos dice en su palabra, hablándole a los discípulos, cuando le preguntan ¿cómo orar? Cuando dice, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Está hablando ahí una vez más Jesús, de que la voluntad del Padre sea hecha en nosotros, en la tierra, así como se hace en el cielo. En otro pasaje vemos que hace mención que dice, el celo de tu casa me consume. Hay ese celo en nosotros. Hay esa necesidad de nosotros por la justicia, de estar queriendo buscar la justicia de Dios. ¿Estás hambriento y sediento de la justicia de Dios? ¿Estamos con esa hambre y esa sed? Cuando hay esa hambre y esa sed. Y esta es una forma, vamos a decirlo así, es como un termómetro que nosotros mismos podemos darnos cuenta. Cuando tenemos esa hambre y esa sed de decir, Señor, yo quiero más de ti, necesito más, quiero más. Muchas veces que estamos pasando por situaciones, circunstancias que difíciles y uno no se siente bien. Como decíamos las semanas anteriores, que nos sentimos débiles, nos sentimos pues apachurrados, como se dice por ahí, nos sentimos desanimados. Normalmente lo que tendemos a hacer es apartarnos más de Dios, pero debería ser lo contrario. Cuando nos sentimos así, más deberíamos de acercarnos más al Señor y buscarle con esa hambre y con esa sed y decir, Señor, mira, tú sabes cómo me siento, te necesito, ayúdame. Estoy desanimado, no tengo ni ganas de orar, no tengo ni ganas de leer tu palabra, necesito, Señor, más de ti. Pero lamentablemente cuando vienen momentos así, la mayoría tendemos a alejarnos, siendo que debe ser lo contrario. Más debemos de acercarnos, porque solamente Él es el que puede saciarnos. Él solamente es el que puede sacarnos de esa debilidad, de esa desesperación, de esa desesperanza. Solamente Él es el que puede sacarnos. Es por eso que tenemos que aprender y saber que no importa cómo nos sintamos, y más cuando nos sentimos así, buscarle. Pero también cuando estamos en el otro extremo. Cuando estamos en el extremo que todo está bien, que todo nos está yendo bien, que todo tenemos, nada nos falta, tengo salud, tengo dinero, tengo cosas materiales, todo está muy bien. También
eso como que nos lleva inconscientemente a también alejarnos de Dios. Como todos tenemos, como que sin darnos cuenta decimos, no, pues no necesito mucho de Dios en este momento. Por eso es muy común que cuando cristianos empiezan a prosperar materialmente, espiritualmente empiezan a bajar. No todos, pero la mayoría. Hay quienes son prósperos materialmente y la mayoría de ellos se mantienen porque ellos se convirtiendo, siendo prósperos materialmente. Entonces, para ellos no les afecta mucho. Pero quienes venimos y no teníamos prosperidad material y de repente empezamos a prosperar, lamentablemente sucede que empezamos a bajar. Ya no buscamos tanto a Dios porque pues ya no lo necesito. Antes lo buscaba porque, híjole, pues no me alcanza. No tengo para esto, no tengo para lo otro. Y Señor, ayúdame, Señor, súpleme, Señor, provéeme. Y ahí estamos, ahí sí. Pero en el momento en que el Señor nos suplió, como Dios suple en abundancia, entonces empezamos. Por eso después Dios dice, entonces vamos a bajarle a la bendición. Igualmente, tenemos salud, todos estamos muy bien. Tenemos salud, le damos rienda suelta al chicharrón, ¿verdad? A las carnitas. Cuando estábamos jóvenes, como que no pasa nada. Sí. Órale, hasta 20 pupusas. Estamos jóvenes, no pasa nada. Pero ya llegas a los 40 y pasas los 40, el organismo te pasa la factura de que lo trataste mal. Así es. El organismo nos pasa la factura. Ya pasa los 40 y los que todavía no llegan a los 40 se van a acordar cuando ya lleguen. Llegamos a los 40, algunos no, unos desde antes, pero en mi caso, por ejemplo, yo no usaba lentes, pero llegué a los 40 y pues ya empecé a necesitar lentes. Y le digo ahí al doctor que me hacía el examen, pero doctor, ¿pero por qué ahora tengo que usar lentes? ¿Por qué necesito lentes? Pues, si antes no los necesitaba. Y me pregunta, ¿qué edad tiene? Y yo le digo, tantos. Dice, bueno, pues ya usted mismo ya se contestó la pregunta. Sí, la edad trae ciertas cosas. Si uno se cuida en su salud, en lo que come y todo eso, normalmente, conforme vienen los años, se logra mantenerse más saludable. Pero cuando uno no se cuidó, vienen más consecuencias más pronto, más rápido. Así es que cuando un hijo de Dios, cuando un creyente está hambriento y sediento de Dios, de su gracia, de querer hacer su voluntad, cuando comemos, vamos a decirle así, y bebemos, nos saciamos de Dios, normalmente vamos a querer más.
y vamos a querer más, y vamos a querer más, vamos a querer más. Por eso le dijo el Señor a la samaritana, de su interior fluirán ríos de agua viva. Y esos ríos de agua viva se refiere a la presencia de Dios en nuestra vida. Por eso le dijo a la samaritana, el que beba de esa agua no volverá a tener sed jamás. ¿Y qué le dijo a la samaritana? Dame de esa agua, yo quiero de esa agua. Como ella pensaba, dice, wow, así tomo de esa agua y ya no tengo que seguir viniendo al pozo a sacar agua. Pero no se refería a esa agua, el agua física, ¿verdad?, que tenemos que beber todos y que yo tengo que beber en este momento porque se me está secando la boca. El que coma y beba crecerá y se fortalecerá. Será útil para poder trabajar. Será útil para poder servir a Dios. Será útil para ser de edificación para los demás, para el prójimo. Amén. Por eso, si hablamos de estar saludables espiritualmente, para estar saludables espiritualmente, se relaciona 100% con nuestro apetito espiritual. ¿Qué quiere decir eso? Una persona, cuando no tenemos ese apetito espiritual de querer estar buscando de Dios, cuando no hay ese apetito, entonces no me estoy alimentando, no estoy buscando de Dios como debo de buscar, entonces mi salud espiritual se va a deteriorar. Al igual que sucede si no te alimentas como debes de alimentarte todos los días. ¿Qué nos sucede si no comemos todos los días? Si se prolonga eso, pues nos empezamos a debilitar, ¿no es así? Uno se debilita. Entonces, nuestra salud espiritual está 100% relacionada con nuestro apetito espiritual. Cuando ya dicen, no quiero leer la Biblia, ya no quiero orar. No, ¿para qué voy a la iglesia? No, ahorita no, mejor aquí me quedo viendo la televisión. Mejor ahorita nos volvemos muy obedientes, quédate en tu casa. Ahora sí nos volvemos muy obedientes, ¿verdad?, de la ley. Quédate en tu casa. No, pues es que sí, dice, quédate en tu casa. Nos volvemos muy, muy obedientes. ¿Qué sucede cuando no hay ese apetito espiritual? Nos volvemos desnutridos. ¿Saben lo que es desnutrido? Una persona desnutrida es que pues, no se está alimentando bien. Una persona desnutrida es que no se ha alimentado bien. Así es que para poder, fíjense, pudiéramos decir que para poder entrar en el reino de los cielos necesitamos tener hambre y sed de tal justicia y buscarla. ¿Se puede decir eso? ¿Podemos hacernos esa pregunta? Para entrar en el reino de los cielos necesitamos tener esa hambre y sed de justicia. Pues de alguna manera sí. Porque
mientras no entendamos las palabras de Jesús, lo que Jesús nos está diciendo, mientras no la entendamos como lo que es, y la conocemos aquí, la entendemos, nos la podemos saber de memoria, como muchas de las escrituras nos sabemos de memoria, pero eso no nos garantiza que ya estemos o hemos entrado y pertenecemos al reino de los cielos. No nos garantiza. El diablo le contestaba a Jesús con la misma palabra. Porque se la sabe. Entonces no nos garantiza. Por eso es importante. Necesitamos tener esa hambre y esa sed. Como cuando tenemos hambre, buscamos comida. Cuando tenemos sed, buscamos agua. Déjeme hacer una pregunta. Y estoy viendo que vamos a tener que seguir la próxima semana con este tema, porque se tiene que entender así como es, como lo estamos viendo, para que voy a decir lo que decimos por allá, para que nos caiga el 20. Bien. ¿Qué reacción tienes cuando tienes mucha hambre? A ver. ¿Qué reacción tenemos cuando tenemos mucha hambre? A ver. Unos se ponen de mal humor, ¿no es así? Unos se ponen de mal humor. No les puedes ni hablar porque ya tienen mucha hambre. Se ponen verdes, ¿verdad? Como Hulk, porque ya tienen mucha hambre. Otros andan desesperados porque ya tienen hambre, tienen que comer algo. Otros dicen, es que ya ni me puedo concentrar, necesito comer algo, ¿verdad? Y cada quien tenemos reacciones diferentes cuando tiene hambre. Hay una reacción, pues, vamos a decir, natural del organismo de cada quien, porque tiene hambre. Entonces, en ese momento, cuando hay hambre así, la persona no puede trabajar igual, no puede pensar igual, no puede concentrarse igual. Su carácter está irritado, su carácter está, nervioso, está desesperado, son muchas diferentes reacciones, vamos a decir, negativas, que suceden en ese momento en la persona que tiene hambre. Y esa persona no va a poder funcionar normalmente como debe de funcionar hasta que no coma. ¿Verdad que sí? ¿No les ha pasado? ¿No les pasa? Yo creo que la mayoría nos pasa, ¿verdad? Unos en una forma, otros en otra, pero nos pasa. Diferente a como nos ha pasado, cuando decidimos y nos hemos propuesto estar en ayuno, es diferente. Como que no importa que no comí, no desayuné, no comí, no cené, pero porque estamos conscientes de que estamos en ayuno y no nos afecta igual. Ahí espiritualmente algo está sucediendo, nuestro espíritu se está fortaleciendo. Pero porque decidimos entrar en un ayuno es diferente. Pero cuando no estás en ayuno y nada más, pues ya no comiste y tienes que comer y andas haciendo cualquier otra actividad, como que el organismo, fíjense, qué interesante, como que nuestro organismo, cuando decidimos meternos en ayuno,
aún nuestro organismo entra y se somete. Interesante, porque estamos en ayuno y es algo espiritual y nuestro mismo organismo respeta. Pero cuando no estamos en ayuno, viene todo lo demás. ¿Les pasa? ¿Verdad que sí? Así es. Por eso el Señor Jesús usa estas palabras, el hambre y la sed, como ejemplo de cómo debemos buscar la justicia de Dios para nuestras vidas, en nuestras vidas, para que a través de nuestras vidas podamos obrar justamente, humildemente, rectamente. Porque en nuestra propia justicia no funciona. Así es que, ¿qué sucede cuando estamos en la casa? ¿Cuántas veces abrimos el refrigerador buscando qué comer? A ver, ¿cuántas veces? ¿Cuánto les? ¿Verdad? Estamos en la casa y no se diga en estos meses, ¿verdad? Que a fuerza hemos tenido que estar encerrados. ¿Cómo trabajaban los refrigeradores, ¿verdad? En este tiempo? A abrir y cerrar, abrir y cerrar. Buscamos qué comer, buscamos qué tomar y estamos ahí nada más. Inclusive, por ejemplo, como hoy domingo, muchos, algunos sí, algunos no, salimos, comemos por ahí. Pero llegamos a la casa de comer y llegamos a abrir el refrigerador. ¿No les pasa? ¿Verdad? Como que faltó algo. Como que faltó el postrecito, ¿no? ¿Verdad? Como que sucede. Como que faltó el cafecito, el panecito, el pastelito. Bueno, así con esa hambre y esa sed que nos da todos los días, es como Dios quiere que busquemos su justicia. Cada rato, todos los días. Cada rato, todos los días. Vamos a llegar hasta ahí por el día de hoy. Todavía hay más que compartir y vamos a continuar la próxima semana. Pero yo sé que Dios nos está hablando a través de su palabra en esta hora. Dios nos está hablando. Tal vez muchos, la mayoría o algunos, hemos leído esta bienaventuranza, pero tal vez no la habíamos entendido y comprendido con esa profundidad de lo que significa cuando Jesús nos está diciendo: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Lo estamos entendiendo mejor. Amén. Vamos a ponernos de pie.